Permítanme un momento. Hay personas que todavía están intentando entrar. Listo, estimados estudiantes, vamos a dar pues continuidad a la clase del día de hoy. Hoy 30 de noviembre de 2021. Vamos a hacer la verificación de la asistencia primeramente. Entonces, pues, atento a su nombre, pues, para que puedan decir presente. Alemán Páez Alessandro. Sista Edith Almanza. Presente, profe. Jair Antonio Álvarez. Abraham Elías Arboleda. María Camila Arrieta Morales. Lorelis Vuelva Serpa. Presente. Ángela Calderín Vélez. Elis Joana Cavadía. Paola Andrea Dorado. Ana Dailé Escobar. José David Estrada. Andrea Isabel Gutiérrez. Alma Daniela Herrera Fabra. Presente, profe. César Augusto Hoyos Jaramillo. Luis David López Martínez. Luisa Fernanda Martínez Acosta. Luisa Fernanda Martínez Atencia. Ana Delcy Martínez Romero. Andy Paola Mercado. Presente, profe. Javier José Montiel Trujillo. Juliet Vanessa Morelo Galeano. Darlis de Jesús Payares Pérez. Presente, profe. Giselle Yaid Payares Pérez. Presente, profe.
Tatiana Petro Jiménez. Presente. Cecilia Rosa Ramos. Tatiana Inés Rosso. Eliana Sánchez. Presente, profe. Georgina María Villadiego. Listo. De las personas que están presentes, ¿a quién no llamé? Porque quizás luego después de haberla llamado. A mi profesor. Alessandro Tenemos Alemán. aquí a Alessandro. Listo. Alemán Paya Alessandro. Listo. Sí, señor. ¿Viene alguien más? Levante la mano. Luisa Martínez, ¿qué? Creo que tengo a dos Luisas. Martínez. No tienen ahora mismo conectividad con el micrófono. Vamos a verificar aquí en el chat. Bueno, por favor, Luisa Martínez me confirma. Yo tengo acá Luisa Fernanda Martínez Acosta y Luisa Fernanda Martínez Atencia. Bueno, Martínez Atencia, pues ya no, ninguna de las dos me había respondido. Entonces, Luisa Martínez, ¿qué? ¿Me confirma? Atencia, listo. Aquí tenemos Atencia. Luisa Fernanda Martínez Atencia. Bien, ¿alguien más? Aparte de Luisa Fernanda Martínez Atencia. Bueno, al parecer no tenemos a más nadie. Listo, entonces pues vamos a darle continuidad a la clase. Al final de la clase pues vamos a verificar de pronto alguna persona que entre en el transcurso de la clase, pues se verifica la asistencia para no interrumpir en medio pues de la presentación. Les agradezco mucho, les agradezco encarecidamente que por favor guarden el link de la conexión, guárdelo ahí en una hoja pues en su computador o en su celular, en un bloc de notas sí, porque este va a ser el link para todas las conexiones. ¿Listo? Entonces, por favor, guárdelo y si llega en algún momento a tener algún inconveniente, escríbame con tiempo, escríbame en la mañana de 8 a 12 o escríbame en la tarde de 2 a 6. ¿Listo? Cosa de que de tiempo de pasárselo y pues podamos comenzar a tiempo y no tener ningún inconveniente. Listo. Vamos, ¿alguien más ingresó ahorita? Compañero, ¿me confirman los apellidos? Montiel Trujillo Javier. Montiel Trujillo. Aquí tenemos a Montiel Trujillo Javier José, listo. Bien, entonces vamos a darle continuidad a la clase del día de hoy, a la temática. Entonces permítanme, les voy a compartir pantalla. Me van a confirmar cuando ya la tengan a la vista. Listo. Por favor, ¿me confirman? Sí, profesor, todo bien. Bueno, listo. Antes de comenzar, estimados estudiantes, yo quiero que ustedes se despojen de cualquier cosa que pueda estar ahorita mismo distrayéndonos, ¿ya? Cualquier preocupación, cualquier otra tarea que tengan allá en casa, cualquier otra cosa que tengan pendiente. Por eso yo desde el inicio pues, de las clases les recomiendo mucho a todos mis estudiantes que muy a pesar de que la dinámica o pues el medio por el cual damos la clase es ¿sí? Que pues dicho sea de paso, no es una modalidad netamente virtual, sino que estamos apoyándonos de esta plataforma para poder tener un encuentro sincrónico, ¿cierto? Porque si fuera netamente virtual, pues en muy pocas ocasiones pudiéramos tener estas conexiones sincrónicas en donde podemos interactuar, sino más bien, pues ustedes ingresarán a una plataforma, encontrarán cualquier cantidad de documentos y soportes y demás archivos y pues todas las actividades ahí planteadas, pues
cada uno de ustedes la iba a hacer de manera espontánea, de manera liberal, de acuerdo a lo que ustedes entendiesen del tema, ¿cierto? Pero acá pues vamos a estar con estos encuentros sincrónicos y para ello yo sí les recomiendo mucho de que ustedes saquen un momento, este momento de 6:30, 8:30, usted haga de cuenta que entró al salón de clase, ¿sí? Entonces usted allá en su casa o en el lugar donde se encuentre, trate de estar en un espacio silencioso, un espacio donde no hayan otras personas, un espacio donde no haya bulla, un espacio donde haya total concentración, ¿sí? De que usted no vaya a tener ningún inconveniente, ¿sí? De pronto porque hay bulla o porque no le están dejando concentrar, que usted pueda tener una muy buena comodidad. Cuando digo comodidad, pues que pueda estar sentado, que no le genere ningún cansancio el poder ver su celular o su computador, ¿listo? Cuando digo que esté cómodo, no vayan de pronto a excederse de comodidad. De pronto hay personas que ven la clase en un sillón o en la cama, ¿sí? Entonces esto es muy peligroso porque va a llegar un momento en que usted se va a dormir, por muy dinámica que sea la clase y por muchos ejercicios que se estén haciendo. Entonces, pues no caiga también pues en ese error, porque esto ha sido muy común en medio pues, de este proceso que estamos viviendo de poder ver las clases de manera virtual. ¿Listo? Entonces, una vez ya dado las recomendaciones, les voy a compartir acá el material que vamos a estar viendo hoy. Vamos, aparte de este material visual, que es una presentación, vamos a estar viendo también un video, ¿ya? Entonces, pues para el video, si usted tiene audífonos, les recomiendo que mejor pues use los audífonos a tener el sonido así al ambiente, pues porque de pronto no se le va a escuchar muy bien. Entonces, vamos a estar acá. ¿Me confirman? ¿Ya ven la presentación? Sí, profe. Listo. Entonces, acá en nuestra presentación, entonces tenemos lo que es la administración financiera. Miren que este módulo, ¿sí? Para ustedes fue preparado pensando en qué, en que ustedes como, ustedes son auxiliares de mercado y venta, ¿sí? O auxiliares administrativos. Asistente administrativo. Asistente administrativo, exactamente. Mire, este es un tema que está bastante enfocado, ¿sí? A lo que es el asistente administrativo. La administración financiera es un tema bastante fundamental en lo que es la administración como tal, en términos generales, ¿sí? La administración, ustedes saben que pues, está planteada o está enmarcada en el proceso administrativo. Ese proceso, pues ya en la clase pasada estuvimos viéndolo, ¿cierto? O sea, lo que es la planeación, lo que es la dirección, ¿sí? Lo que es el control y demás. Pero ¿qué ocurre? Que desde el inicio de las empresas, ¿sí? La empresa moderna, como la conocemos hoy en día, pues no siempre fue así, ¿cierto? La empresa moderna tuvo una serie de transformaciones para poder llegar a donde está. Entonces, la empresa moderna nace, ¿sí? De esa capacidad asociativa, ¿sí? Del ser humano, que desde los tiempos atrás, ¿sí? Buscó la manera en poder trabajar en conjunto, en poder trabajar unidos para llevar a cabo o para realizar unas actividades específicas. Entonces, un ejemplo de esto es que por lo menos en Estados Unidos, Europa y demás, de pronto países más desarrollados, ¿sí? Desde mucho tiempo atrás, cuando en algunos momentos se necesitaba de pronto elaborar o hacer eh, un puente, las vías del tren, el tren como tal, como medio de transporte y otras obras civiles o otras obras que favorecieran a la comunidad, entonces se fueron dando estas asociaciones, ¿sí? Estas uniones de personas. Pero ¿qué ocurrió? Que pues todo este auge que siguió a esto, ¿sí? A esta capacidad de asociación que tuvieron las personas, todo este auge industrial, ¿sí? Todo lo que generó la revolución industrial y demás, esto generó que las empresas empezaran a crecer desmedidamente. ¿Listo? Entonces, en ese crecimiento desmedido se empezaron a ver dificultades, ¿sí? Que a raíz de esas dificultades es que entonces ya entra la implementación o la creación de lo que es la administración financiera como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá los orígenes de la administración
financiera. ¿Listo? Aquí en este pequeño párrafo vamos a ver una serie de fechas y de eventos que ocurren y a través de esta pequeña o breve historia o origen de la administración financiera, pues más adelante yo les voy a plantear una actividad. Entonces quiero que pues, presten mucha atención en esta parte. Y igual, pues este material ustedes lo van a poder encontrar en la plataforma Q10. ¿Sí? Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Entonces dice acá que los orígenes de la administración dice que surgió como un campo independiente al principio del siglo XX. Steel Corporation, o sea, una empresa, en 1900 inicia una tendencia de combinaciones que dieron lugar a la emisión de grandes cantidades de valores de renta fija y variable. ¿Qué ocurrió? Que la creación de empresas empezó a generar de que estas empresas, para poder crecer, para poder apalancarse económicamente, empezaron a ofrecer su empresa como tal, ¿sí? Ejemplo de esto, o cómo podríamos interpretar esto. Hombre, en ese momento, 2, 3, 4 familias conforman las empresas y al ver que necesitaban recursos más allá de los que ellos poseían, entonces empiezan a ofrecer parte de su empresa a otras personas o empiezan a ofrecer participación en esta empresa que les pertenecía a ellos, ¿cierto? Entonces ellos inician por allá en el 1900 una tendencia de combinación y esto dio lugar a la emisión de grandes cantidades de valores de renta fija y variable. ¿Qué son estos valores de renta fija variable? Hombre, estas empresas empezaron a decir, vengan, sociedad en general, interesados, inversores, traigan su dinero acá a nuestra empresa y nosotros le garantizamos que al cabo de un año, al cabo de 6 meses, al cabo de 2 años, ustedes van a obtener unos dividendos o unas ganancias de esto que están invirtiendo. ¿Ya? Entonces, por eso acá dice valores de renta fija y variable. ¿Cuáles son los valores de renta fija? Pues son las acciones, ¿sí? Cuando las personas naturales como usted y como yo, o cuando personas jurídicas como las empresas desean invertir en la bolsa de valores, pues compran instrumentos financieros como las acciones. Estos son de renta variable. ¿Por qué? Porque pueden fluctuar o pueden cambiar de acuerdo a cómo le vaya a esta empresa. Hay otros valores de renta fija, que son los bonos, ¿ya? Estos se diferencian de los de renta variable porque estos prometen una ganancia fija a determinado tiempo. Entonces, estos bonos, más que todo, son ofrecidos por los estados, ¿sí? El estado colombiano, el gobierno de Estados Unidos, o sea, cada país como tal, en particular, para poderse apalancar en algunos momentos, para poder tener recursos, para poder realizar sus obras, ofrecen bonos. Entonces, estos bonos son de una rentabilidad un poco más baja porque las ganancias que ofrecen son mucho más bajas, son mucho más pequeñas, pero tienen la capacidad de que son fijas. O sea, la persona tiene una mayor seguridad a que va a recibir esta cantidad de dinero. Diferente a los productos o a los valores de renta variable como las acciones, que eso sí van a depender de cómo le vaya a la empresa. Entonces, un ejemplo de estos valores de renta variable, pues las acciones que emiten todas estas empresas en la actualidad, pues que son sociedades anónimas y que cotizan en bolsa de valores, ¿cierto? Entonces, ustedes conocen, es de su conocimiento que hace algunos años, una de las empresas pues, más grandes y pues, yo creo que más principal del Estado colombiano, llamada Ecopetrol, empezó a emitir acciones, ¿cierto? Entonces ahí empezaron a haber personas naturales, ¿sí? Así como usted y como yo, que se interesaron en comprar estas acciones. Entonces estas personas todos los años, pues por haber comprado estas acciones, reciben dividendos o reciben ganancias por ser poseedores de estas acciones. Pero reciben el mismo valor todos los años. No, van a recibir una renta variable. ¿Por qué? Porque todo va a depender de cómo le haya ido a esta empresa. ¿Listo? Entonces miren que desde 1900, cuando esta empresa
Steel Corporation, ¿sí? Que pues por lo regular, pues para ese entonces se empezó a dar mucho el auge de empresas siderúrgicas, ¿cierto? Que manejaban pues metales y demás, explotación de todos los metales, ¿sí? Pues por toda todo este tema de la revolución industrial, toda esta expansión que hubo y toda esta creación de edificios, carreteras, buques, barcos y demás. Entonces todo esto hizo de que empezara a darse el origen de la administración financiera. Vean que ya una empresa, pues, al pasar de pertenecerle a 2 o 3 personas o a 2 a 3 familias para empezar a pertenecer a muchas, entonces debía haber una rama, ¿sí?, de la administración que se encargara de poder establecer, ¿sí?, las reglas del juego para estas operaciones. O también, más allá de establecer las reglas del juego, poder tener un control o poder tener un análisis total financieramente de la empresa para poder tener un control y poder saber qué tan rentable era la empresa y cada uno de sus accionistas a qué tenía derecho. ¿Listo? Entonces dice acá que en 1920, con las innovaciones tecnológicas, se impulsó el estudio de las finanzas. Ya cuando todo este tema empresarial se va creciendo y ven de que sí, de que las empresas ya no eran aquellas asociaciones muy locales, muy de pueblo, muy cerradas y que ya empiezan a ser empresas mucho más grandes. Entonces empiezan, digamos, que a ahondar mucho más en el estudio de las finanzas para destacar la liquidez y el financiamiento de las organizaciones. Entonces miren que hoy por hoy esa sigue siendo una de las, digamos que de los fines o de la importancia que tiene la administración financiera. La administración financiera, hombre, ayuda a la empresa para buscar o destacar ¿qué? La liquidez y el financiamiento que necesita la empresa. Entonces, hoy por hoy, Almacenes Éxito se vale de la administración financiera para poder analizar y para poder entender, ¿sí?, cuál es el comportamiento de sus operaciones, qué tan líquidos están siendo hoy en día, qué tan rápido están convirtiendo toda esta mercancía que tienen en dinero, ¿cierto? En dinero contante y sonante, ¿cierto? Y al mismo tiempo son capaces de analizar con el flujo de ventas que tienen, con el flujo de ingresos que están recibiendo diarios, que perciben mensualmente y que perciben anualmente, hasta qué punto ellos pueden acceder a una deuda con un tercero, ¿cierto? Una deuda externa, pues con un tercero, con inversores o con entidades financieras o bancarias. Entonces, miren que allí entra la administración financiera. Entonces, sigue acá, sigue diciendo, se impulsó el estudio de las finanzas para destacar la liquidez y el financiamiento de las organizaciones. Dice acá, durante los años 30 se centraron los estudios de las finanzas en los aspectos defensivos de la supervivencia, ¿sí? O sea, de qué manera tenía que actuar la empresa para poder perdurar en el tiempo, ¿sí? Hago una pregunta acá para todos. ¿Será que una empresa iniciando o no importa que ya haya iniciado hace 10 años, ¿sí?, en cualquiera de las dos situaciones, sea nueva o sea antigua, ¿será que una empresa puede coger y dividir sus utilidades o sus ganancias sin ver cuánto está debiendo, cuántos son sus pasivos, cuántos es el compromiso que tiene con bancos y demás? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan ustedes? No, señor, no, señor, porque primero hay que analizar y hay que verificar qué ganancia nos dejó eh, la empresa. Hay que pagar primero las cosas y todo. Sería yo, pues. Exactamente. ¿Qué otra opinión tienen, por favor, acá en el grupo? A ver, ¿qué piensan algunas de las chicas? ¿Ustedes creen que todas las empresas, todos los años, puntualmente y todos los años, sin fallar, hacen repartición de utilidades? ¿Ustedes qué piensan?
¿O ustedes creen que todo negocio empieza a generar utilidades el primer año enseguida? Bueno, les comento que precisamente ahí es donde entra la administración financiera. La administración financiera entra a hacer todos esos análisis para poder determinar si conviene o no conviene hacer estas acciones de división o de entrega de dividendos o de utilidades, ¿cierto? A manera de pronto de anécdota, les quiero comentar, yo hace mucho tiempo atrás, yo trabajé en un supermercado de acá de la ciudad, que pues para ese momento pues era un boom, porque pues acá no existía y llegó su primera tienda, yo creo que de acá de esta parte del país, de la costa norte, después de Barranquilla, creo que fue acá que tuvo su segunda o su tercera tienda, y esta almacenera Carrefour, ¿sí? Esta tienda la abrieron acá por allá en el año de 2007, si no estoy mal, y pues yo era trabajador de allí, sí, auxiliar y demás, pero uno siempre pues participaba de las reuniones y demás, y pues el director de la tienda siempre nos hacía énfasis de que el negocio, pues acá en Montería o la tienda como tal, según las proyecciones que planteaba la organización o la empresa a nivel nacional, pues hasta el tercer año iba a ser una tienda que en términos de rentabilidad, en términos económicos, no iba a estar generando utilidades, sino más bien iba a estar luchando para poder encontrar como que el punto de equilibrio, o sea, para poder, digamos que decir, bueno, listo, ya recuperamos la inversión y ya ahora sí lo que vamos a empezar es a generar ganancias. Obviamente, pues estos negocios, pues mensualmente, ¿sí? A través de sus ventas, obtienen ciertos ingresos y pues por obvias razones, pues al momento de descontarle a todos estos ingresos los costos y gastos de la operación, pues generan una utilidad, ¿cierto? Pero una utilidad ¿de qué? Pues del mes o del ejercicio en el tema, pues cuando ya se acumula un año, pero que en sí, o sea, en términos financieros, ¿sí? Muchos de estos puntos de venta, muchas de estas empresas cuando abren puntos de venta en diferentes ciudades, trabajan los primeros años para poder recuperar la inversión hecha, ¿sí? Y muy difícilmente pues puede estar generando ganancias en sus primeros años. Entonces, así pues actúa la administración financiera, ¿sí? Es la, digamos que la que va a darle a la organización, digamos que la visión, ¿sí? De si la empresa hasta ese momento pues está generando utilidades o no y si realmente pues es viable. ¿Listo? Entonces vamos a seguir acá. Dice que durante los años 30 se centraron en los estudios de las finanzas, en los aspectos defensivos y de la supervivencia. La, la preservación de la liquidez, las quiebras, las liquidaciones y reorganizaciones. De 1940 a 1950, las finanzas siguieron un enfoque tradicional. No ponían énfasis alguno en la toma de decisiones de la organización. A mediados de 1950 adquiere un papel importante en el presupuesto de capital y las consideraciones relacionadas con el mismo. Con la llegada de la computadora, ¿sí? Desde que ya se da toda la parte de la entrada de la tecnología, de los sistemas de información, dice, con la entrada de la computadora, los sistemas de información brindaron herramientas analíticas poderosas para la toma de decisiones. En 1960 se desarrolló la técnica del portafolio de la administración financiera. Esta fue presentada por Markowitz en 1952 y perfeccionada por Sharpin, Linter y otros en 1970. Se perfeccionó el modelo de fijación de precios de los activos. Entonces, por lo menos miren que la administración financiera está muy de la mano, está muy relacionada con lo que es la fijación de precios, ¿sí? Con lo que ese elemento fundamental, ¿sí? de los negocios, que se basa en qué? En poder establecer un precio indicado a los productos para que la empresa pueda aspirar a tener una utilidad
considerable. Entonces dice acá, sigue diciendo, que en 1980 surge avances de la evolución de las organizaciones en el mundo. En los años 90, las finanzas han tenido una función vital y estratégica en las organizaciones. Entonces, miren que aquí hace un paseo desde 1990, desde 1900 hasta la etapa de los 1990 y hasta este tiempo, y nos resume de qué, de que hoy en día ya la administración financiera es vital en las organizaciones, ¿sí? La administración financiera es importantísima. Entonces, ustedes como asistente administrativo, en determinado momento, pues, en sus prácticas, quizás van a estar relacionados con áreas administrativas donde se va a hacer mucho énfasis en esta parte financiera, ¿sí? La administración del capital, ¿sí? En cómo se está manejando las obligaciones, ¿cierto? ¿Sí? Por lo menos en las empresas bien organizadas, pues hay departamentos de cartera, ¿sí? Ahí se analiza cómo está el estado de la cartera en la actualidad, ¿cierto? Cuánto le deben a la empresa, qué tan saludable es que la empresa tenga esa cartera en ese valor, ¿sí? Cada cuánto se recoge esa cartera, cuál es la rotación que tiene esa cartera, ¿sí? Si todos los clientes que componen esa cartera, qué porcentaje de ellos están vencidos a más de 30 días, a más de 60 días, a más de 90 días, a más de 360 días. Entonces miren que toda esta parte, ¿sí? hace una parte fundamental de la empresa porque va a ayudar a que la empresa sea sana financieramente. Y entonces la administración financiera es la que va a dar esa capacidad, es la que le va a dar esa capacidad a la empresa de poder contar con los recursos para los momentos que necesite. Entonces imagínense una empresa que sea muy rentable, ¿sí? Que la venta de los productos que realice, a cada producto le gane el 50, el 60, el 70%, pero que esos productos los entregue a crédito, imagínense ustedes, y que le paguen a 45 días, a 60 días, y que el 90% de sus ventas sean a crédito. ¿Será que esta empresa va a tener liquidez para poder cubrir sus obligaciones del instante, su nómina, gastos de servicio público y demás? No, ¿verdad? Entonces miren que la administración financiera es la que va a ayudar a la empresa a poder encontrar esa proporción en cada uno de los temas que estén relacionados con la finanza. ¿Listo? Entonces, de este parrafito que tenemos acá, pues vamos a plantear una actividad más tarde. Si no nos da tiempo de hacerla acá, por lo menos va a quedar para que la realicen el día de mañana y la presenten el día jueves. ¿Listo? Entonces, pues vamos a estar pendiente allí. Vamos a seguir acá. Entonces, acá les he querido traer nuevamente dos conceptos importantísimos de la administración financiera. Entonces, para estos conceptos, por favor, le pido a dos voluntarios que me colaboren, pues, socializando estos dos conceptos. Entonces, el primer voluntario, a ver, ¿cómo se llama? ¿Voluntario o voluntaria? Bueno, vamos a buscar aquí un voluntario. Dedocráticamente. Vamos con Eliana Sánchez. Nos va a compartir el primer concepto. Eliana, ¿sí nos escuchas? Sí, profe. Adelante, Eliana. Todo tuyo el micrófono. Me pone el concepto, me hace el favor. Sí, claro, ahí está en pantalla. Lo veo como muy arriba ya. Un momento. Dice, se encarga de ciertos aspectos específicos de una organización que varían de acuerdo con la naturaleza
De acuerdo con la naturaleza de cada una de estas funciones, las funciones más básicas que desarrolla la administración financiera son la inversión, el financiamiento y las decisiones sobre los dividendos en una organización. Listo, muchas gracias, compañera. Entonces, miren que este concepto nos trae, por decirlo así, los enfoques principales de la administración financiera. La administración financiera a cualquier organización, ojo, cuando yo digo organización no me refiero solamente a una empresa, sino que hoy por hoy, ¿sí? En nuestro entorno económico hay diferentes organizaciones y la administración financiera no es solamente exclusiva de aquellas empresas que son productoras o generadoras de riqueza, o que lo que buscan es el lucro de alguna persona o de algún grupo de personas. Cuando yo digo organización, yo aquí incluyo a todas aquellas instituciones que administran recursos. Entonces, miren que aquí tenemos empresas, ¿cierto? Tenemos fundaciones, tenemos al Estado mismo, ¿sí? En todas sus representaciones, ¿cierto? A nivel central, a nivel de los departamentos y municipios, o sea, los entes territoriales que le llamamos. Tenemos las entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Las organizaciones religiosas, las iglesias, ¿sí? Las instituciones educativas. Entonces, miren que la administración financiera no es exclusiva de aquellas empresas que lo que generan es una utilidad, no, sino que todas las organizaciones explícita o implícitamente utilizan la administración financiera. Hombre, ¿por qué? Porque así como para calzado Calzacosta, calzado Bucaramanga, cualquier almacén, es vital tener organizadas sus finanzas y generar una rentabilidad, una utilidad o una ganancia a fin de año, también para una entidad sin ánimo de lucro es vital de que aquellos recursos que ellos obtienen, ¿cierto? A ver, ¿quién no conoce una fundación acá? Yo creo que todos, ¿cierto? De una u otra manera conocemos fundaciones, asociaciones, ¿sí? Entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Entonces miren que estas fundaciones, ellos reciben unos recursos, ya sea de sus mismos asociados, de sus mismos beneficiarios, de aquellos aportantes, de aquellos patrocinadores, de aquellos padrinos, ¿sí? Entonces ellos reciben unos recursos que ellos deben velar por estos recursos, un buen funcionamiento, una buena utilización de estos recursos. Y anualmente deben mostrar de que alcanzaron X porcentaje de las actividades previstas y que el recurso, el cual disponían para ello, pues lo utilizaron en las actividades que dijeron que la iban a utilizar, las actividades asignadas. Y que de todo esto, pues siempre lo que se busca es que quede un remanente, ¿cierto? Quede un excedente o quede un valor para poder seguir haciendo la actividad. Entonces, por lo menos, compañeros, no sé qué tan relacionados estén ustedes con el concepto, pero yo sí les quiero de pronto ayudar en esta parte, y es de que hoy por hoy se malinterpreta el concepto sin ánimo de lucro. Por lo menos, si yo le pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que es una institución sin ánimo de lucro? A ver, alguien que me diga aquí, ¿qué creen ustedes que es? Sí la habían escuchado antes este concepto. A ver, Ana, sí está conectada Ana. Bueno, vamos con Alessandro. Alessandro, ¿sí me escucha? Profe, hola. Hola, ¿con quién? Ya escuché. Ana. Ana, bueno, Ana, sí. Coméntame, Ana. Ana, ¿qué concepto tienes tú de una entidad sin ánimo de lucro? Pues que su fin no es obtener beneficios económicos, sino ayudar. Es como una finalidad social.
humanitaria, ayudar Listo, Ana. sin esperar Listo. dinero a cambio. Listo. Muchas gracias, Ana. Bueno, entonces miren, en esta parte, pues Ana tiene mucha razón en algunas cosas, pero en otras no. ¿Qué ocurre? Hoy por hoy, pues hay muchas entidades sin ánimo de lucro, pero cuando decimos sin ánimo de lucro, no quiere decir que todo lo que ellos brinden o den a la sociedad es de manera gratuita, ¿ya? Entonces, en la medida en que nosotros entendamos bien este concepto, nosotros se nos va a caer ese prejuicio de pensar siempre de que cuando algo es sin ánimo de lucro, todo es regalado. Y no es así. Entonces, para salir de pronto de la duda y ponerlos en contexto, hoy por hoy, la mayoría de las instituciones educativas privadas, de las universidades, son entidades sin ánimo de lucro. Pero no quiere decir que por ser sin ánimo de lucro, usted va a llegar allá y va a decir, venga, yo quiero estudiar y tienen que darme el estudio sin yo pagar nada. Por lo menos si usted va a las instituciones educativas de aquí de Montería, a cualquiera de las universidades privadas, que en su mayoría todas fueron fundadas y están basadas en un sistema de la economía solidaria, que están establecidas como entidades sin ánimo de lucro. Usted llega a alguna de ellas y usted debe pagar el valor de un semestre. Y usted podría decir, pero entonces no son sin ánimo de lucro. Eso es mentira. Entonces le van a responder, venga, el hecho de que es sin ánimo de lucro no quiere decir que todo sea gratis, sino que lo que la hace sin ánimo de lucro es que ellas puedan hacer su actividad y que al final de cada periodo los dividendos o más bien los recursos que queden, ¿sí?, como excedente, ¿sí?, no se le llamará utilidad como en una empresa comercial normal. Por lo menos en el Palacio del Adorno, en el Palacio X, en el Almacén X, estas personas se asociaron ¿para qué? Para vender calzado, ropa o cualquier cantidad de mercancía en un año, en un mes y sacar una ganancia al final del periodo. En estas instituciones no, estas instituciones, ¿sí?, como pertenecen a la economía solidaria y son instituciones sin ánimo de lucro, lo que se hace es que por su servicio ellos reciben unos pagos o hacen unos cobros y con estos cobros sustentan el desarrollo de sus actividades y si al final del año quedan algunos recursos adicionales, ya aquí no se le llamaría utilidades, sino que se le llamaría excedente. Y la norma, la ley dice que estos excedentes, entonces, estas instituciones deben reinvertirlas en la misma institución. Por eso hoy por hoy vemos de que todas estas universidades privadas, en la medida en cómo les va yendo bien, van creciendo también en su infraestructura, van comprando edificios, van comprando lotes, van ampliando, van haciendo mucho más salones, ¿sí?, van haciendo canchas, van haciendo diferentes cosas en su infraestructura, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque su modelo da ¿para qué? Para que todo lo que quede sea reinvertido. Y ojo, las entidades sin ánimo de lucro no le pertenecen a ninguna persona en particular, ¿sí? Nadie puede decir, no, venga, yo voy a vender esta fundación porque me pertenece. No, las entidades sin ánimo de lucro le pertenecen a la sociedad, ¿sí? Que cada una de estas fundaciones, pues obviamente tenga una junta directiva, tenga una administración, ¿cierto?, tenga unos asociados, pero ninguno de ellos se puede lucrar de manera particular de ella, ¿ya? Obviamente, pues todas estas personas que hacen parte de estas fundaciones y de estas organizaciones, pues al ser parte de ellas, pues devengan un salario o una remuneración por ese trabajo que hacen allí. Listo, entonces miren, aquí ya sabemos que la administración financiera no es solamente exclusiva de las empresas que buscan un lucro, sino que también está implícita en todas las demás instituciones que hay en la sociedad. Entonces ahí tenemos las iglesias, ¿cierto?, que por cierto, pues manejan cierta cantidad de recursos, ¿cierto?, independientemente a la fe que profesen, son organizaciones totalmente constituidas
tenemos las instituciones educativas, las instituciones como colegios, ¿cierto? Tienen su contador, tienen sus recursos, ¿sí? Muy a pesar de que el gobierno central o departamental les gire dineros, ellos manejan de manera autónoma también algunos recursos que recaudan por concepto de certificado, de derechos a grado y demás, de otros valores adicionales, ¿cierto? Entonces miren que también son instituciones a las que también la administración financiera pues entra a apoyar. Tenemos acá otro concepto, dice, la administración financiera es el área de la administración que cuida de los recursos financieros de la empresa. La administración financiera se centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros como lo son la rentabilidad y la liquidez. Entonces, a ver, compañeros, vamos a desglosar esta parte, rentabilidad y liquidez. A ver, ¿qué creen ustedes que es rentabilidad? A ver. ¿Quién me dice Profe, ¿cómo acá? está? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Con quién? Gracias. Georgina Villadiego. Georgina, bienvenida. Gracias, ¿Vas a profe. Yo creo que participar? sí, yo creo que la Listo, rentabilidad es las ganancias que nos quedan a lo largo de un periodo. Se puede decir mensual o anual, dependiendo de la empresa. listo, muchas gracias, Georgina. Exactamente, la rentabilidad va a ser esa diferencia, ¿cierto? Que nos queda, pues, al vender algo. Ustedes saben que nosotros cuando Exacto. vamos a vender algo, partimos de qué? De que eso nos costó X valor, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a ese costo que tiene ese producto, entonces que nosotros vamos a hallar una rentabilidad. Un ejemplo, a ver, usted se puso a emprender y usted está vendiendo camisetas. Entonces, ¿qué ocurre? Que usted esta camiseta pues las manda a buscar o hace el pedido, se las traen, qué sé yo, y estas camisetas al por mayor a usted le sale a 40,000 pesos. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que por obvias razones, como toda actividad comercial, está basada en buscar un beneficio, usted no las va a vender a los mismos 40,000 pesos, ¿cierto? Usted va a imprimirle a ella una rentabilidad o le va a colocar usted un margen de ganancia que le permita a usted tener un beneficio. Entonces, la rentabilidad va a ser eso, la diferencia que hay entre lo que a usted le costó y en lo que usted lo está vendiendo. Entonces, vamos a decir, usted la está vendiendo a 60,000 pesos, ¿sí? ¿Cuál sería la rentabilidad que usted va a adquirir con respecto al costo? Usted está adquiriendo una rentabilidad de un 50% del costo, ¿cierto? Porque la está vendiendo en 60,000 pesos. O sea, usted se está ganando 20,000 pesos de cada camiseta. Entonces, esa es la rentabilidad, lo que nos vamos a ganar en cada producto. Ahora vamos a otro concepto, la liquidez. Vamos a ir con alguien diferente a Georgina para que todos participen. Listo. ¿Alguien voluntario o lo llamo yo acá de los nombres que ya me aprendí? Bueno, entonces vamos, este concepto de liquidez vamos a verlo con Giselle. Giselle, ¿sí me escuchas? Sí, profe. Listo. No importa que de pronto no tengas el concepto totalmente definido o claro, pero pues me interesa de pronto saber qué piensas tú sobre este tema, sobre este concepto. A ver, ¿qué sería liquidez dentro de la empresa? Profe, ¿qué le digo? Es como la capacidad que tiene la empresa, ¿no? O sea, para vender pues sus productos, lo que tiene para alcanzar su liquidez, no sé. A ver, Listo, listo, Giselle, muchas gracias. Entonces miren que la liquidez va a ser un concepto que está relacionado con la rentabilidad, pero en algunos momentos es indirectamente proporcional. ¿Qué pasa? Que la liquidez no es más que la capacidad que tiene la empresa de convertir sus activos en dinero en el menor tiempo posible. ¿Listo? Entonces, se dice que una empresa es líquida cuando esa empresa, por favor, cierren los micrófonos,
Se dice que una empresa es líquida cuando esta empresa pues tiene la capacidad de hacer que todos sus inventarios, todos sus activos puedan ser convertidos en dinero lo más pronto posible o en el menor tiempo posible. Dentro de los activos, ¿sí? Si ustedes pues a estas alturas me imagino que ya han visto contabilidad, ustedes saben que dentro de los activos de la empresa, ¿sí? Que son aquellos bienes que le pertenecen a la empresa, vamos a tener unos activos corrientes y unos no corrientes. Entonces, los corrientes son los que le van a dar mayor liquidez a la empresa. Son aquellos que normalmente generan mucho más dinero, ¿ya? Entonces, voy a ponerles un ejemplo aquí. ¿Qué ocurre? Tenemos dos empresas, tenemos dos almacenes. Entonces, por una parte, tenemos un concesionario de vehículos, ¿ya? Concesionario de vehículos que en el mes vende 3 vehículos y que cada vehículo puede darle una rentabilidad enorme cada una de esas ventas de esos vehículos. Pero por otro lado, tenemos un almacén de cadena, ¿sí? Tenemos un almacén de cadena que sus productos son mucho más económicos, son de menos precio, pero ¿qué pasa? Que se venden todos los días. Entonces, por una parte, tenemos el concesionario que para poder vender un carro, si vende 3 en el mes, podríamos estar diciendo que entonces vende un carro cada 10 días, ¿cierto? El movimiento o la rotación del dinero allá en ese negocio, miren que es mucho más lenta. En cambio, acá en el supermercado, ¿sí? Póngale el nombre que usted quiera, el supermercado vende todos los días. Entonces, a diferencia del concesionario, miren que el supermercado va a tener una capacidad de tener dinero mucho más rápido, ¿sí? Su rotación de efectivo va a ser mucho más rápida, ¿ya? Mientras el concesionario tiene que esperar 10 días para poder recibir una ganancia, acá el almacén de cadena o el almacén de alimentos todos los días vende y todos los días genera dinero, ¿ya? Entonces, a eso le llamamos liquidez, a la capacidad que tiene la empresa de hacer que sus activos corrientes se conviertan en dinero lo más pronto posible, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre rentabilidad y liquidez. Hay negocios que son muy rentables, pero tienen poca liquidez, ¿sí? Entonces, ¿qué generaría? A ver, quiero que ustedes me digan, ¿qué generaría que un negocio tenga mucha rentabilidad, pero poca liquidez? ¿Será que va a tener dinero suficiente para el momento de pago de deuda? ¿Ustedes qué dicen? Tendría, pero a largo plazo. A corto plazo, cubrir. Exactamente. Entonces, eso nosotros tendríamos que interpretarlo, y miren que estamos en administración financiera, eso nosotros lo interpretamos como que este negocio no tiene liquidez. Tiene una muy buena rentabilidad, pero tiene poca liquidez. En cambio, hay otros negocios que de pronto no le apuntan tanto a la rentabilidad, pero sí le apuntan a la liquidez. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa más ganar un poquito todos los días, pero que sea constante, a quererse ganar mucho, pero cada 10 días. ¿Listo? Entonces, les voy a traer un ejemplo acá bastante común, bastante habitual. ¿Qué pasa en nuestros barrios, en nuestros lugares de vivienda? ¿Quiénes son las personas que en su mayoría son dueños de tiendas? A ver. Este negocio, por excelencia, ¿quiénes son los que mejores manejan estos negocios? Los paisas. Los paisas, cierto. Entonces, acá, pues sin derecho o sin intención de discriminar a nadie, simplemente para un ejemplo, les voy a hacer esta comparación. ¿Qué ocurre con las tiendas de las personas que son paisas? Muchos momentos estas personas dejan de ganarse de pronto una rentabilidad alta en ciertos productos, pero ellos le apuntan mejor a la liquidez, le apuntan a veces ganar menos que la competencia, pero tener el producto rotando, ¿ya? O a veces el cliente va y le dice, no, venga, tengo tanto, venga, llévese esto, o venga, le dejo esto en tanto, ¿ya? Por lo menos en mi experiencia, pues no sé de pronto las experiencias que ustedes han tenido, pero estas personas en la mayoría, como les digo, en su mayoría les va bien en este negocio. ¿Por qué? Porque entienden de que aquí el negocio no es de rentabilidad, acá el negocio es de liquidez.
Aquí el negocio es de qué, de que si yo tengo esos plátanos allí y quiero tal dinero por esto, pero ya estos plátanos para el día siguiente ya van a amanecer quemados, van a amanecer dañados, entonces yo sacrifico la rentabilidad que quisiera tener de ellos. ¿Por qué? Por una liquidez. Venga, llévese esto en tanto. Venga, vamos a rematarle este producto. O venga, llévese, si se lleva 4, se los dejo en tanto. O si se lleva tal cantidad, le rebajo en tanto. Entonces, miren que ahí, en muchos momentos, negocios como estos, ¿sí? Y estamos partiendo, miren, de un entorno totalmente urbano, ¿cierto? O sea, totalmente local, ¿sí? Muchos negocios de estos, las personas actúan con base a estos principios, en algunos momentos hasta de manera, de pronto de manera sin saber qué es lo que están haciendo. Sí, ellos lo hacen por inercia, ellos lo hacen por costumbre, pero en sí lo que están haciendo es una operación de que están sacrificando rentabilidad por liquidez y que esto a muchas empresas les funciona, ¿ya? Entonces, otro ejemplo que les quiero dar, por lo menos yo tengo un amigo de hace muchos años, de mi infancia y todo. El hombre hoy en día pues tiene un almacén de sonido, ¿ya? Y él vende cabinas, luces, cámaras de humo y demás. Entonces, él hoy en día pues, yo le digo a él, tú eres un administrador de la escuela de la vida, o sea, un administrador pues empírico, porque él no es profesional, pero dentro de su capacidad y dentro de su experiencia que ha adquirido pues, con su negocio, ha aprendido muchas cosas. Entonces, ¿de qué parte él? De que por lo menos él, muchos años atrás, que yo llegaba a su negocio, todavía lo sigo haciendo, pero de pronto con menos frecuencia, él me decía, mira, yo tengo estas cabinas de sonido acá. Estas cabinas tú las empiezas a caminar por acá en estos negocios y están mucho más costosas que aquí, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que a mí no me interesa ganar 10 o 20,000 o 40,000 pesos más. A mí me interesa vender rápido esa cabina para tener el dinero y para mandar a comprar 2 cabinas más. Y vender esas 2 y con ese dinero mandar a comprar más y poder traer el doble. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces el hombre, sin de pronto ir a la universidad, entendió que en algunos momentos, ¿sí?, se sacrifica la rentabilidad por tener una liquidez y que aunque se gane menos en el momento de la venta, cuando sumamos todo el número de veces que rota el producto, que tiene rotación, la empresa termina ganando mucho más que si esperamos 30, 45 o 60 días que se venda un producto. Miren que en la empresa, esto es algo que incluso está relacionado con marketing y demás, y con todo lo que es la parte de mercadeo y venta. En los almacenes de cadena, diario sacan un ranking o un listado de los productos que no han tenido rotación y le entregan a usted como auxiliar o le entregan a usted como jefe de área y le entregan, venga, mire, de esta área o de esta sección, vea, tenemos estos productos y X producto hace 60 días que no se vende uno. X producto hay 45 días que no se vende. Entonces, miren que eso es muy importante en las empresas, ¿sí? De que la mercancía rote. Y para que la mercancía rote en algún momento, entonces la empresa, ¿sí?, o el negocio sacrifica rentabilidad por liquidez y tiene mucho más movimiento de dinero. ¿Listo? Entonces, miren que la administración financiera está relacionada con esto, con esas decisiones que debe tomar la empresa en determinado momento. ¿Qué me conviene a mí? ¿Será que me espero y vendo estos productos en tal precio? Pero si estos productos son de temporada, ¿qué tal que se me queden? ¿Qué tal que no los pueda vender? ¿Qué tal que no pueda hacer la devolución al proveedor? Entonces, miren que todo esto está bastante relacionado. Dice acá, sigue diciendo, esto significa que la administración financiera busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo, ¿ya? Miren que los bancos hoy por cada día que ellos no colocan los recursos que ellos poseen a los clientes, ellos toman esta falta de colocación, ¿sí?, como pérdida, porque ellos dicen, caramba, el mes anterior mi meta era de colocar, un ejemplo, 2,000 millones, solamente coloqué 1,500, ya estoy perdiendo los intereses de 500 millones que no coloqué. Entonces miren que
La administración financiera se ocupa de esto, de analizar, ¿sí? De buscar que los recursos financieros sean lucrativos, ¿sí? Hasta qué punto los recursos de la empresa están siendo lucrativos, están generando más dinero, están generando valor. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Opinión, concepto? ¿Algo que quieran compartir? ¿Algún ejemplo de la vida real de ustedes, de sus actividades comerciales, donde trabajan y demás? ¿No? Bueno, vamos a seguir. En el momento que ustedes deseen preguntar algo, con mucho gusto pueden levantar la mano. Entonces miren que la administración financiera tiene una importancia en la empresa. Antes de ver esta parte de la empresa, pues los voy a llevar a ver el video que les comenté. Entonces, permítanme un momento. Permítanme un momento. ¿Me confirman? ¿Pueden ver la pantalla? No, profe. No. Bueno. Bien, entonces... Permítanme, ya se los presento. Bueno, permítanme, ya les voy a compartir pantalla para que podamos ver el video. Les quiero hacer una antesala del video, primeramente, para ponerlos en contexto, diciéndole pues que este video está directamente relacionado con la clase, ¿sí? Porque el video nos va a mostrar la importancia de la administración financiera. Recuerden ustedes que yo les comenté que cuando se empezó a dar todo este cuento, todo este movimiento, este crecimiento, ¿sí? De la revolución industrial y demás, y del crecimiento de empresas, como todo en la vida, ¿cierto? A falta de experiencia, a falta de conocimiento, pues se tienen errores, ¿cierto? Se cometen errores, pero entonces de estos errores, pues lo que tiene que surgir es enseñanzas y pues elementos o buenas prácticas para no volver a caer en estos errores. Entonces, este video que vamos a ver nos habla de eso, ¿listo? Permítanme un momento, ya les comparto y ustedes me van a confirmar si si la pueden ver, si pueden ver la pantalla y además de eso, si pueden escuchar. Entonces, vamos a ver. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Le voy a reproducir y me van a confirmar si pueden escuchar. ¿Sí? ¿Escuchan? No. ¿Y ahora? ¿Escucharon? Nada, profe. Nada, bueno, permítame un momento, un momentico, vamos a ver qué pasa aquí. En el momento que comparto, hay que activar el micrófono. Bueno, dame un momento. Ok. El crack del 29. Ahora sí. Sí, profe. Listo, se los voy a ampliar. Vamos a ver el video y luego de que acabe el video vamos a hacer una socialización. Les recomiendo mucho a ustedes de que anoten, ¿sí? Si quieren hacer sus anotaciones sobre cosas o cositas específicas del video, lo pueden hacer para hacer sus aportes o de alguna palabra de pronto que les haya parecido interesante. Y ahorita en la socialización lo vamos a ver.
Entonces les voy a dejar el video, yo voy a hacer total silencio y ahorita hablamos entonces. Permítanme un momento. Listo, vamos a ampliarlo. Fue la más devastadora caída del mercado. ¿Sí escuchan ahí? Sí, profe. Sí, bueno, listo. Ahora sí, vamos, pues. El crack del 29 fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos. Mucha gente se arruinó y lo perdió todo. A este crack le siguió una fuerte crisis económica, conocida como la Gran Depresión. En este vídeo os vamos a contar la historia que creíamos que nunca se iba a volver a repetir. Miércoles 23 de octubre de 1929. Los precios se desploman en el mercado de valores de Nueva York, la bolsa neoyorquina situada en el número 11 de Wall Street. Los inversores están sorprendidos y preocupados. Durante años, los precios de las acciones no habían parado de subir. A ese miércoles le sucedió el jueves negro. De repente, la bolsa de Nueva York se llenó de gente que en vez de comprar quería vender. Dicen que hubo gritos, llantos y empujones en el parqué. En las calles aledañas se congregó una gran multitud. Para entender el crack, debemos retroceder una época. En 1919, los Estados Unidos habían emergido como primera potencia tras la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos estaba viviendo una etapa de su historia muy gratificante y placentera, que creían duraría para siempre. Eran los felices años 20. Las fábricas americanas producían productos para la vieja Europa. Para costear la guerra, el Estado había emitido unos bonos, llamados bonos libertad. Si pagabas por dichos bonos, el Estado te devolvería el precio de los bonos con intereses. Por primera vez, los ciudadanos vieron que podían obtener rentabilidades interesantes por sus ahorros. Así, Charles Mitchell, presidente del National City Bank, viendo que se acababa de crear un público con tendencia a invertir, decidió sacar al mercado bonos corporativos o acciones, y le dijo a la gente que eran inversiones fiables y con poco riesgo. Pronto, los bancos empiezan a sacar nuevos productos financieros, abriendo también el grifo para que la gente acceda al capital. Por primera vez se instala el compre ahora y pague después. El acceso al crédito era facilísimo y todo el mundo, desde el director de un banco hasta un limpiador de zapatos, podía endeudarse y vivir por encima de sus posibilidades. En esta expansión de crédito tuvo mucha culpa la recién creada Reserva Federal en 1922, bajando los tipos de interés a niveles históricamente bajos, hinchando una burbuja inflacionista e iniciando una borrachera bursátil. La bolsa, en aquel entonces, era un mercado en el que solo invertían expertos, muy restringido al público y se acomodaba como un mercado competitivo, rigiéndose a las leyes de oferta y demanda. En este punto, el mercado especulativo se abrió a todo el mundo. Todo el mundo quería su tajada. Mitchell abrió agencias de corretaje por todo el país. Eran lugares donde se podía invertir en bolsa. Se actualizaban los valores a cada segundo y era necesario acudir para poder comprar o vender. Allí se te proporcionaba un papel para dar validez a tu compra o venta, y este debía ser conservado. Y llegó al alcance de todo tipo de personas en Estados Unidos. La gente estaba encantada. Se creó un mercado alcista que parecía que no bajaría nunca. En los años 20 se llegaban a obtener grandes beneficios con un capital pequeño. La situación se embelleció aún más por la venta de acciones a crédito. Si querías comprar acciones, pedías dinero prestado a un tipo de interés muy bajo. Total, en un mercado alcista, al vender vas a recuperar tu dinero y al final salías ganando. Ahora 14 galletas para compartir. Consulta de un vistazo el estado de tus proyectos en tiempo real. Crea planes de... El mundo se endeudaba y las agencias permitían un apalancamiento 1 a 10, es decir, invertir una suma 10 veces superior a tu capital real. Se calcula que 2/3 partes de las acciones de Wall Street se compraban con dinero prestado. La bolsa sube o baja rigiéndose por la ley de la oferta y la demanda, es decir, de lo que la gente está dispuesta a pagar. Aquí la demanda crecía sin precedentes. En vista del gran beneficio que todo el mundo estaba obteniendo, la gente no le importaba cuánto pagar por las acciones, siempre y cuando subieran. Este exceso de demanda provocó que los valores creciesen y creciesen sin control. Fuese de la empresa que fuesen, no importaba por qué estaban subiendo, siempre subían. Por lo tanto, el precio de las acciones se empezó a inflar, alejándose de sus valores reales. Así es como se crean las burbujas. Paul Warburg, un banquero estadounidense, lanzó un aviso de la burbuja que se había creado y avisó de una enorme depresión, pero nadie le quiso escuchar. Lo hicieron callar. Nadie escuchaba a las personas que querían pisar la realidad y la gente seguía envuelta en su sueño americano.
se continuó invirtiendo mucho y aumentando la burbuja. Hubo un momento en el que algunos inversores profesionales se dieron cuenta de que el mercado se estaba sobrecalentando. Los más profesionales y astutos se salieron, como Kennedy, el padre del que luego sería presidente de los Estados Unidos. Llegó a decir: si un limpiabotas sabe tanto como yo sobre el mercado de valores, tal vez es la hora de que yo lo deje. Así llegamos al punto máximo y de inflexión de la burbuja. La tendencia de los valores se iba invirtiendo levemente. El mercado se había vuelto más volátil y el malestar aumentaba. Toda la burbuja se provocó por un exceso de confianza de los ciudadanos, y cuando esta confianza cae, ya no hay nada que hacer. Miércoles 23 de octubre de 1929. La bolsa sufrió un gran golpe al bajar en una sola sesión casi un 7%. Aquel día solo fue un augurio de lo que pasaría el día siguiente. El fatídico y recordado Jueves Negro de Wall Street. Jueves 24 de octubre de 1929. Se desató una furia vendedora, de manera que en pocos minutos se cursaron órdenes de venta por 1 millón de títulos. Las cotizaciones de esas acciones iban cayendo. Se llegaban a ofrecer paquetes de acciones a 1/3 de su valor, sin encontrar comprador. Los agentes de bolsa pedían desesperados garantías para aquellos títulos que con anterioridad se habían comprado a crédito, pero obviamente nadie podía cubrirlos. Empezaron a circular rumores de suicidios, gente tirándose desde rascacielos, y la gente de la calle, curiosa, empezó a entrar en las instalaciones. El pánico fue gigante. La policía de Nueva York tuvo que tomar posiciones para evitar posibles disturbios. Ya se había roto la burbuja. La reacción popular fue: esto no puede estar pasando. Para el mediodía, los principales jefes de los bancos se reunieron para intentar solucionar la situación. La reunión incluyó a Thomas Lamont, actuando como representante de JP Morgan Chase, Albert Wiggin, representante de Chase National Bank. Escogen a Richard Whitney, vicepresidente de la Bolsa de Nueva York, para actuar en su nombre. Para paliar la debacle inyectan dinero en una serie de valores que se suponían fiables, los que se conocen como blue chips. El multimillonario John Rockefeller hace lo mismo con esperanza de que cambie la tendencia. Lo consiguieron. La bolsa empezó a subir. Una intervención en los valores por parte de gente poderosa había logrado revertir la sangría de precios. Invirtieron grandes sumas de dinero para remontar los valores y volver a generar confianza en los inversores. El mercado remontó, incluso los periódicos anunciaban: la crisis de la bolsa ha pasado, pero esta inyección de confianza no fue suficiente. Tras una recuperación el viernes y otra pequeña el lunes, llegamos al martes 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro. El índice de la bolsa descendió más que ninguna otra jornada de la bolsa en la historia de Nueva York. Las bajadas continuaron hasta el mes de enero, cuando se tocó fondo. El gobierno, presidido por el republicano Herbert Hoover, no sabe cómo parar el golpe. Consecuencias. Buenas noches, profesor. Mucha gente se arruinó. Los bancos también se arruinan al no poder recuperar el dinero prestado. Cerraron porque dejaron de ser solventes. Millones de personas pierden los ahorros guardados en esos mismos bancos. 3.000 de ellos cerraron en los 2 años siguientes. Después de aquello, la gente guardaba el dinero bajo el colchón. Muchas fábricas echaron el cierre. Aumentó el paro significativamente. Empiezan a aparecer barrios de chabolas por todo el país. Y como sucede en todas las caídas, finalmente terminó llegando a Sudamérica, Europa y hasta Australia. Inglaterra se cerró tras sus fronteras y abandonó el patrón oro. El paro se disparó en Francia e Inglaterra. El malestar y la crispación social, producto de la crisis económica, se disparó en Alemania. Un joven soldado austriaco empezó a abrirse paso como el símbolo de la salvación económica y el poderío alemán. Se llamaba Adolf Hitler. Listo, compañeros. ¿Estamos acá todos? Bueno, listo, compañeros. Ahora vamos a hacer la socialización, ¿cierto? De lo que acabamos de ver. Miren que iniciamos hablando de la importancia de la administración financiera. ¿Qué es lo que le provee la administración financiera a la empresa, ¿cierto? ¿Para qué está hecha? ¿En qué le ayuda? Listo, entonces, con base a este video que vimos, ¿sí? Que este video está titulado El Crack del 29,
esto que ustedes acabaron de ver ocurrió, ¿sí? En Estados Unidos, como lo dice el mismo video, y miren todas las cosas que acontecieron, ¿cierto? Miren que pues ese crecimiento desmedido que hubo de diferentes empresas que empezaron a vender acciones y que las personas naturales como usted y como yo empezaron a tener acceso al crédito de manera fácil, ¿sí? Los bancos no eran tan estrictos como hoy, ¿sí? Los bancos no le pedían a las personas cobudor ni le pedían de pronto respaldo a sus créditos. Miren que le entregaban recursos a estas personas para comprar acciones que luego le iban a generar dividendos y con estos dividendos pues podían pagar los créditos. Entonces, haciendo acá un análisis de todo lo que vimos, a ver, quiero escucharlo a ustedes. ¿Qué les llamó la atención de esto en el sentido de que qué pudo haber generado esto para que hoy en día se le pusiera mucha más atención a la administración financiera? A ver, ¿qué creen ustedes que sucedió allí? ¿Cuáles fueron los errores que se cometieron para poder llegar a esa situación? Vamos a preguntar porque pues, voluntarios, creo que hoy no vinieron los voluntarios. Entonces, vamos con Salma Herrera. Pues voy a ir tomando notas de seguimiento. Salma, ¿qué le llamó la atención a usted en particular del video? ¿Qué saca usted de acá? O pues, ¿qué le hace pensar sobre la administración financiera? ¿Cuál es la importancia pues, de ver todo esto que ocurrió en Estados Unidos y en Europa? Hola Salma, ¿me escuchas? Listo. A ver, Sandy Mercado. Vamos a ir tomando nota acá Profe, de las personas que participan y las que no participan. Listo. Salma, ¿qué digo? Sandy, cuéntanos. profe, ¿cuál sería la pregunta? Sandy, la situación está marcada en lo siguiente. Pues vimos la importancia de la administración financiera, ¿cierto? Vimos de que sucedió pues esta situación en Estados Unidos y pues se debió a ciertos errores, ¿cierto? A ciertas conductas que no tenían que haber sucedido. Para ti, ¿qué fue lo que originó esta crisis? O digamos qué combinación, qué situación o qué combinación de situaciones fue lo que generó de que se diera todo este debacle, todo este problema financiero. De pronto, ¿qué no se tuvo en cuenta o cuáles fueron los errores que de pronto se tuvo ahí en ese momento para que esto pudiera llegar a suceder? Profe, de pronto, por no tener como una organización ordenada, ¿no? De pronto no iban, ¿cómo le digo? Haciéndole como seguimiento a todo eso el proceso que ellos estaban brindando, ¿no? Listo, Sandy, muchas gracias. A ver, vamos ahorita. Vamos aquí. Vamos con Javier Montiel. Javier, ¿qué nos puedes decir sobre el crack del 29? O sea, ¿qué enseñanza te deja para ti en cuanto a la importancia de la administración financiera? Javier, ¿sí me escuchas? Listo.
Javier como que no lo tenemos acá en clase. Entonces vamos con Eliana Sánchez. Eliana, ¿me escuchas? Sí, profe. Eliana, ¿te repito la pregunta o nos quieres hablar de algo en particular que te haya llamado la atención? No, sí, yo lo entendí perfectamente. Listo. Bueno, como podemos ver ahí, claramente ahí no había una administración financiera como tal, porque teniendo en cuenta los procesos, porque el proceso administrativo es muy importante al momento de analizar todo este entorno, que sabemos que es la dirección, el control, la coordinación y todo eso. Ellos no lo tuvieron en cuenta, porque a ellos lo que les interesaba era inflar las bolsas, llenar la bolsa de valores. ¿Y qué trajo eso de consecuencia? Que en última cerraron los bancos. Me llamó mucho la atención eso, porque la gente ya no estaba interesada en guardar la plata en banco debido a esa mala administración, sino dejarla bajo el colchón. Sí. Entonces, debido a esa mala administración financiera y de no mirar los campos de pronto que influyeran en ese entorno que ellos estaban, que a ellos no les interesó nada no tuvieron en cuenta eso que era muy importante, se dedicaron fue a subir y de un momento a otro bajaron de una manera impresionante. Que dice que en los años 20, con grandes beneficios, obtenían grandes beneficios con poco capital. O sea, la gente era como para ellos, y a la final se fueron fue a una ruina y a una depresión y a una caída impresionante. Entonces no analizaron, para mí no analizaron no tuvieron en cuenta eso, como le decía, proceso administrativo, que hoy en día sabemos que es muy importante para que una organización o una empresa funcione de una manera y de rentabilidad. Es lo que yo pienso. Listo, muchas gracias, Eliana. Muy válida tu participación dentro de las cosas que dijiste. Pues apuntaste a cosas muy importantes como el proceso administrativo. Proceso administrativo porque está muy relacionado con la administración financiera, porque la administración financiera no es más que la aplicación de este proceso, pero en términos financieros, ¿cierto? Entonces miren que en el video nos habla de que los bancos, ¿sí?, le prestaban a las personas, ¿sí?, sin el lleno de requisitos, o sea, sin tener en cuenta si estas personas podían o no respaldar estas deudas. Y miren que la bolsa, como lo mencionó Eliana, lo que se interesaba era en vender y vender a toda costa, en vender y vender. Y claro, las personas como estas acciones estaban al alza, ¿cierto? Cuando unas acciones están al alza, ¿qué quiere decir? Que si Ana Martínez hoy compra en 5,000 pesos una acción, mañana o pasado la puede estar vendiendo en 7,000. ¿Qué va a pasar? Que ella va a recibir una rentabilidad mucho más fácil, ¿cierto? Bastante fácil, y que de ese dinero ella va a poder pagar aquel dinero que prestó para poder comprar. Pero ¿qué ocurrió aquí? En el crecimiento de todas estas empresas no hubo un análisis financiero real que pudiera decir, hombre, realmente estas acciones valen este valor, realmente estas empresas sí valen esto que están diciendo, ¿sí? Entonces, en ese momento, si ustedes han visto, no sé, la película del Lobo de Wall Street, ¿sí?, ustedes vean la película y analicen y vean de que en algunos momentos muchas empresas ni siquiera eran reales, ¿ya? Eran empresas ficticias, ¿sí?, que negociaban en bolsa y ofrecían una rentabilidad exorbitante. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay en el mercado este tipo de situaciones, ¿sí?, esto lo que genera es una burbuja en el sentido de que esto va creciendo y creciendo y en determinado momento explota, ¿cierto? Ustedes recuerdan unos años atrás, aquí en Colombia, se dio el tema de las mal llamadas pirámides, ¿cierto? Donde usted le decían, Giselle, consígase 1 millón de pesos y que en 6 meses le entregamos 3 millones de pesos. ¿Qué ocurrió? Que inicialmente le cumplían a las personas, ¿ya?
Pero ¿cómo le cumplían? Porque de ese millón que entregaba Giselle, a ella le iban a responder fácilmente. ¿Por qué? Porque habían otras personas que ya habían entregado después de ella. Entonces, ella, como era la primera, pues ella recibía. El segundo que entregó para poderle entregar a Giselle, posiblemente iba a recibir. ¿Por qué? Porque después de él hubieron otras personas que dieron dinero. Pero ¿qué pasó? Que aquí los sacrificados fueron los últimos. Aquellos que entregaron cantidades exorbitantes de dinero esperando recibir unas utilidades súper astronómicas, y miren que perdieron su dinero. Hubieron personas, cada uno de ustedes, no sé en qué medida, de pronto estuvieron personas en su entorno inmediato relacionadas con este tema. Pero por lo menos yo en ese tiempo pues tenía una jefa de que tenía una amiga, ¿sí? Rectora o directora creo que del colegio donde ella había estudiado, que esta señora, como le había ido tan bien con esta entidad, ella había entregado unos dineros y le habían respondido. Ella vino y con lo que le habían entregado y pues con préstamos que hizo en el banco, entregó una suma mucho más grande. Y precisamente en esos días, cuando entregó eso, a los pocos días, todo este tema cayó, colapsó, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy todavía hay personas esperando que le entreguen la devolución de estos recursos. ¿Y qué hizo el Estado? El Estado dijo, no, señor, lo que vamos a hacer es quitarle el dinero, el más que se pueda, a estas organizaciones, y este dinero lo vamos a entregar en partes iguales para todos. Entonces ahí hay personas que invirtieron millones y millones y a la final les van a entregar es una pequeña cantidad, porque todo esto que puedan alcanzar a recoger o a recolectar lo van a dividir entre todas las personas afectadas. ¿Listo? Entonces miren que este tema del crack del 29 me recuerda mucho también el tema pues de las famosas pirámides, donde las personas recibían utilidades del 300, del 400%, y ahí donde usted, ¿sí? Usted como persona, usted tiene que ponerse a analizar y decir, pero ¿qué negocio va a dar tanta utilidad como para que yo invierta 1 millón de pesos y a cabo de 6 meses me entreguen 4 millones de pesos? Entonces ahí ya va la parte de sentido común, ¿cierto? ¿Qué negocio es tan rentable como para que pueda pasar eso? Entonces, y además de esto, estas captaciones de dinero que no son regladas y que no son supervisadas por la superintendencia financiera, pues son ilegales, son de manera ilegal. Y cualquier actuación que ocurra marcada en estas operaciones que son ilegales, usted como consumidor, como cliente o como persona natural, usted está totalmente desprotegido, ¿sí? Usted no lo cubre ningún seguro. Cualquier dinero que usted invierta en cualquier organización que no esté sujeta a la superintendencia financiera y a todas las demás instituciones de carácter nacional que reglamenten o que vigilen estas actividades, usted, cualquier cantidad de dinero que invierta ahí, en el determinado momento que estas entidades se den por insolvente, usted va a perder este dinero. ¿Listo? Hoy por hoy, si usted ahorra X cantidad de dinero en un banco, ¿sí? Privado o en una cooperativa financiera legalmente constituida, a usted le va a cubrir el Estado, le va a cubrir con un seguro, le va a cubrir el tener estos dineros acá en estas entidades. Por lo menos, si usted tiene un dinero en un banco, hay un seguro que se llama Fogafín, ¿ya? Que Fogafín, no sé en estos momentos, no recuerdo muy bien el monto, creo que son hasta 50 millones de pesos. Si de pronto lo pueden conseguir en internet en otro momento, pues se los recomiendo para que verifiquen la cifra. Pero ¿qué ocurre? Que este seguro a usted le dice, venga, Tatiana Rosso, usted puede ahorrar en un banco. Y si este banco en determinado momento llega a tener inconvenientes económicos, no se preocupe, que de esos 70 millones que usted tiene, nosotros le vamos a responder por 50. Ya ahí Tatiana Rosso pues no va a perder tanto, ¿cierto? Perdería 20 apenas. Ah, pero si usted va a ahorrar en una cooperativa financiera, entonces ahí también otra entidad o otro seguro que le cubre o le respalda esos ahorros que usted tiene ahí, que viene siendo pues para las empresas, para las instituciones de la economía solidaria, viene siendo Fogafín.
Fogacop. ¿Listo? Entonces miren que acá en el crack del 29 lo que se dio fue una mezcla, ¿cierto? Una mezcla de malas prácticas, ¿sí? Una mezcla de falta de conocimiento, de ignorancia, ¿sí? De exceso de confianza, ¿sí? Como dice el video ahí, de que había un señor que fue el padre pues, de uno de los presidentes de Estados Unidos, que él decía que si una persona del común iba a tener la misma capacidad de invertir en bolsa igual que él, o sea, en otras palabras, pues él ahí no estaba discriminando ni mucho menos a esta persona. Ahí lo que estaba diciendo, oiga, si es una persona que no tiene capacidad de endeudamiento, una persona que no tiene respaldo financiero, va a hacer operaciones en bolsa igual que una persona que tiene la experticia, que tiene los recursos y que tiene, esto está bastante duro, esto está bastante complicado aquí y esto se puede prestar para malas cosas. Entonces miren que algunos se retiraron a tiempo y dijeron, no quiero tener inversiones ahí, no quiero mi dinero ahí. Otros siguieron con el hambre y con la intención de tener más recursos, siguieron metidos en el negocio y miren que en la vida real sucedió lo que dicen ahí. Muchas personas se suicidaron, muchas personas se tiraron de edificios, muchas personas al verse con insolvencia económica, lo que normalmente nosotros le llamamos quebrado, ¿sí? Vulgarmente se le llama en quiebra, pero que el término es insolvencia económica, estas personas decidieron quitarse la vida, porque pues vieron de que ya pues, se les había acabado todo, ya, todo su patrimonio, todos sus ahorros de toda la vida, ya. ¿Por qué? Porque alimentaron esta burbuja financiera y que a la final pues nadie respondió por nada, ya. Entonces miren que los bancos colocan recursos económicos, recursos financieros, dinero para recibir dinero y no para recibir otro bien diferente al dinero. Un banco le pide a usted que le respalde el crédito que le está entregando usted con su casa, pero no porque se quiera quedar con su casa, sino por mera seguridad. Pero a él lo que le interesa es que usted le entregue el dinero más las utilidades, porque de ahí del dinero y de las utilidades es que él va a seguir haciendo el negocio que él sabe hacer. Pero al banco no le interesa quedarse con su casa, a pesar de que eso es lo que puede llegar a suceder si usted no paga por X o Y motivo. ¿Por qué? Porque el banco no es una inmobiliaria, el banco es una entidad financiera, ¿sí? Que lo que sabe hacer es colocar dinero en manos de terceros, recibir dinero de aquellos que ahorran y colocar dinero en aquellos que prestan. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre con los bancos que en algún momento han llegado a tener muchas viviendas o muchas propiedades como parte de pago? Pues se meten, digamos que en un lío porque, además, o sea, aparte de que no les están pagando el dinero que ellos prestaron, entonces el tener estas propiedades a ellos les empieza a generar gastos, ¿cierto? Entonces miren que en vez de recibir unos ingresos por concepto de intereses, entonces ahora tener una casa o un edificio le va a generar al banco tener que pagar seguridad, ¿cierto? Tener que remodelar o hacerle mantenimiento al bien si quieren venderlo, entonces pagarle impuestos y demás. Entonces miren todo lo que puede llegar a generar esto. ¿Listo? Entonces el crack del 29 es una muestra de la importancia que tiene la administración financiera en la empresa de hoy, ¿sí? En el mundo actual. Listo, este videito es bastante popular, bastante común, de hecho yo lo uso también en otras instituciones y lo que nos muestra es eso, ¿sí? Sobre estas teorías y sobre todo lo que se habló ahí, igual hay mucho material, tanto audiovisual como escrito, con el que ustedes también pueden ampliar sus conocimientos. Entonces, permítanme, vamos a seguir acá. Vamos a seguir acá en la presentación. Vamos a seguir acá en la presentación. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? No. No, profe. Listo. Vamos a llegar otra vez a la presentación para poder continuar. Listo, ¿ya la pueden ver? Sí, profe.
Listo, entonces miren, vamos a ver, ahora que ya vimos todo lo que sucedió con el crack del 29 y demás, vamos a ver entonces la importancia que tiene la administración financiera en la empresa. Dice, en la empresa está dirigida y ejecutada por un gerente o director financiero. Entonces, esta parte de la administración financiera en una empresa legalmente constituida y pues que tenga toda, digamos que sus departamentos y un tamaño bastante considerable, pues esta parte va a estar en manos de ¿qué? De un gerente o director financiero. Dice, él mismo se encarga de controlar cada movimiento financiero dentro de la organización. Entre las tantas funciones que lleva a cabo la administración financiera podemos nombrar las siguientes. Pues vamos a ver las funciones que tiene la administración financiera dentro de una empresa. Entonces, la primera tenemos es organizar y dirigir las tareas financieras, administrativas y contables. ¿Listo? Tenemos gestionar de manera eficaz el efectivo de modo que la empresa cuente con suficiente liquidez para la realización de pagos en los momentos previstos. Hombre, el administrador financiero tiene que velar de que para el pago de quincena haya los recursos suficientes, de que hayan los recursos suficientes para el pago de facturas y demás, ¿cierto? No de que tengamos mucho dinero en manos de terceros, en manos de nuestros clientes, pero que no lo tengamos, como dijo el compañero ahora rato, a corto plazo, sino que lo tengamos a largo plazo. Y la liquidez se trata de tenerlo a corto plazo. Cuando usted le digan qué es liquidez, ya usted debe tener claro qué es liquidez, ¿cierto? De tener los recursos a corto plazo, de poder usted como empresa o como persona, porque este tema de liquidez es totalmente transversal, ¿sí? Puede estar relacionado con la liquidez de una empresa, la liquidez de una familia, la liquidez de usted mismo, ¿sí? Usted mismo puede decir ahora, no, no, yo tengo 10 millones de pesos. Ajá, ¿y dónde están? No, me los debe Sutanito, me los debe Perencejo y me los tiene tal. ¿Y cuándo te los van a pagar? No, el otro año. Usted no tiene liquidez. Usted tiene unas cuentas por cobrar, pero a largo plazo, que a la final usted no puede contar con ese dinero. Entonces, así pasa en la empresa también. El administrador financiero tiene que gestionar de manera eficaz el efectivo para poder cubrir las obligaciones. Otra función, administrar la cartera de inversión, los análisis e informes financieros. O sea, él es el que va a dar cuenta de todos estos temas. Proyectar y presupuestar cada una de las actividades de las diferentes áreas de la empresa. ¿Da? Este administrador financiero tiene que saber cuánto se va a gastar cada área en cada una de sus actividades. Si realmente estas actividades son necesarias y si ese dinero es netamente el que se debe utilizar para esto, ¿cierto? Entonces, él va a dar cuenta de eso. O sea, no hay un solo peso que se mueva en la empresa si no está aprobado, si no está organizado, si no está administrado por esta persona. Otra función dice analizar los riesgos que conlleva cada movimiento financiero de la organización. Ahí el analista financiero, o más bien el director, perdón, el director, hombre, en un eventual crecimiento de la empresa, ¿sí? O en la apertura de nuevos puntos de venta, ahí es donde él va a tener que sentarse y decir qué riesgo hay entre hacer un préstamo a un banco nacional, ¿sí? Que tenga X tasas de interés, o qué riesgo hay de hacer este mismo préstamo en un banco de pronto internacional a través pues de una empresa que le haga esta gestión, o si hay riesgo entre recibir dinero pues de inversionistas o demás. Entonces esta persona va a tener que analizar todo esto, todos estos riesgos que conlleva un movimiento financiero. Otro puede ser controlar que no existan desviaciones significativas en los presupuestos. Hombre, que si este dinero se presupuestó para la creación de un nuevo punto de venta, pues no esté siendo utilizado para pago de nómina o no esté siendo utilizado para pago de deuda, sino que cada uno de los rubros que fueron presupuestados se esté utilizando en las cosas para el que fue presupuestado. Dice acá, conseguir evaluar las mejores opciones de financiación para la organización
empresarial tanto a corto como a largo plazo. Entonces, ese gerente financiero es el que en la empresa, por lo menos yo trabajé en una empresa bastante grande acá en Córdoba, ¿sí?, que se encarga de la distribución de combustible. Entonces, allá había un área de tesorería donde había un gerente financiero. Entonces, este gerente financiero era el que hacía las gestiones en los diferentes bancos. Entonces, iba al banco A y en el banco A le decían, venga, nosotros le ofrecemos un crédito a tal interés, si nos da la oportunidad de nosotros manejar la nómina de sus empleados. Entonces, otro banco le decía, venga, si usted maneja todos los productos de la empresa con nosotros le damos un crédito a tanto interés y a tanto tiempo, que usted no se van a preocupar por pagar todo ese dinero en 2 o 3 años, sino que vamos a darle un plazo más alto. Entonces, esa persona tiene que hacer ese análisis, tiene que hacer esa gestión y poder con ese abanico de posibilidades, elegir cuál es la mejor opción para la empresa. Entonces, miren que esta persona va a tener que estar muy preparado, ¿sí?, profesionalmente hablando, va a tener que conocer mucho de finanzas para poder llegar a tomar estas decisiones de la mejor manera, ¿sí? Poder decir, a fin de cuentas, al gerente general, vea, señor gerente, la mejor opción que tenemos es el banco Y. ¿Por qué? Porque vea, el banco Y, a pesar de que la tasa no es la más baja, nos está dando mucho más tiempo. O el banco Y, a pesar de que tiene una tasa un poquito más alta que la del banco A, con este banco, a mediano plazo podemos llegar a tener más recursos. O con este banco vamos a manejar la nómina de la empresa y esto nos va a ayudar a tener una tasa mucho más baja dentro de 2 años. O sea, cada uno de los bancos le va a prestar a la empresa diferentes alternativas y ahí es donde el administrador financiero va a tener que tomar esa decisión y decir, hombre, esta es la mejor decisión o esta es la mejor opción que vamos a tener. ¿Listo? Entonces dice acá, sigue diciendo, tomar decisiones respecto a las inversiones realizadas, gestionar las cargas impositivas y presentar los libros de cuentas anuales. Esto ya es un tema netamente administrativo, ¿cierto? Ante la junta de socios, ante el gerente. Dice acá, optimizar servicios y utilidades mediante el análisis de los estados financieros. Y por último dice, calcular los flujos de efectivos de la empresa y crear un adecuado planteamiento estratégico para diseñar el futuro de la empresa. Entonces, este jefe o este profesional o este líder va a tener que mostrarle al gerente y a los socios, vea, la empresa va a estar así dentro de 5 años. Así como vamos, la empresa proyecta de que va a tener una utilidad de unas rentabilidades de tanto por ciento, ¿sí?, o de tantos miles de millones en términos monetarios. ¿Sí? Entonces miren que estas, digamos que son de las funciones más importantes que tiene la administración financiera. ¿Listo? Vamos a ver aquí, muchachos, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algún concepto que quieran dar? Listo, entonces, hasta el momento, pues tenemos pendiente la realización de la actividad que ahorita les voy a plantear sobre la historia de la administración financiera, la breve historia que les comenté. Vamos a seguir y ahorita pues ya les voy a explicar en qué va a consistir. Acá tenemos la empresa y su entorno. ¿Qué pasa? Que como les dije desde la primera clase, todas las empresas no son lo mismo, ¿sí? Cada empresa, según sus cualidades, según sus características, va a tener, digamos que, unas diferencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las empresas, muy a pesar de que pueden desempeñarse o pueden tener la misma línea de productos o digamos que el mismo sector, solamente con estar en ciudades diferentes va a tener un entorno diferente. Solamente por estar en estratos diferentes va a tener un comportamiento diferente. ¿Ya? Entonces, acá esta parte nos va a hablar de la empresa y su entorno. Dice que existen factores del entorno que afectan a la empresa de varios sectores al mismo tiempo.
y forman lo que llamamos entorno general. Si esos factores afectan solo a la empresa en un sector concreto, hablamos entonces de un sector específico. Dice, el entorno de la empresa es una cuestión fundamental que toda empresa debe tener a la hora de llevar a cabo su actividad. ¿Qué pasa? De que muy a pesar de que las empresas tengan similitudes, dependiendo del entorno donde se encuentre, esta empresa va a tener, digamos que una diferencia frente a las otras. Y eso va a ser muy importante a la hora de tomar decisiones. Entonces, según este esquema que tenemos aquí al ladito, el entorno general, dice análisis PEST, ¿sí? P-E-S-T, esa sigla viene pues de acá de las características del entorno, por lo menos la P, dice que es el entorno político legal. Dice que hace referencia a las medidas y leyes que adopta el gobierno de un país y afectan el desarrollo empresarial, política fiscal, burocracia, necesariamente para la creación de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted quiere formar una empresa, ¿sí? Va a tener que ver en qué ciudad la va a formar y va a tener que analizar qué política fiscal hay en esa ciudad o en esa región, ¿sí? A ver qué impuestos se tienen a nivel local. Más allá de los impuestos nacionales, va a tener usted que ver qué impuestos locales se cobran en esa ciudad o en ese departamento, y eso va a ser muy importante a la hora de tomar la decisión. Hay otro entorno que es el económico. Dice que hay que tener muy presente el desarrollo económico del país, lo industrializada que está el área donde nos localizamos, la red financiera existente. ¿Qué pasa? Que hay muchas empresas que no entran a determinadas ciudades. Una, ¿por qué? Porque no hay red financiera, no hay red de bancos. Entonces, miren que Montería, hoy por hoy, ya es una ciudad emergente, en crecimiento, que antes no habían toda esta cantidad de almacenes que hay ahora, que antes solamente contaba con un solo centro comercial. Ahora, por todo el crecimiento que ha tenido en términos de vías de acceso, de tecnología y demás, miren que ya han venido muchas empresas a hacer inversiones acá. ¿Por qué? Porque estas empresas hacen sus análisis del entorno y dicen, hombre, la verdad es que esa ciudad está muy lejos. Esta ciudad está bastante desconectada de las demás. Esta ciudad no tiene vías de acceso. Esta ciudad tiene una localización bastante complicada. No se puede llegar por tierra, se tiene que llegar por agua. O esta ciudad no tiene vuelos directos con la capital del país, sino que hay que hacer escala. Entonces, dependiendo del tipo de empresa que sea, va a ser un análisis muy particular del entorno y con base a eso, pues van a hacer la decisión, ¿cierto? De colocar o no colocar esta empresa. Hay un análisis del entorno social, la S. Dice, la empresa debe conocer los valores de la sociedad a la que se va a dirigir, creencias, hábitos de consumo, participación de la mujer en el mercado laboral. Entonces, imagínense usted colocar una empresa, por lo menos de venta de carne, ¿sí? En un pueblo o en una ciudad donde por cuestiones religiosas, ¿sí? Más del 80% sean personas que sean vegetarianas o que sean veganas o que... Entonces miren que ese análisis del entorno se va a hacer basado en la parte social, ¿sí? ¿En qué? En cuáles son las creencias de ese pueblo, de esa ciudad, cuáles son los hábitos de consumo, ¿sí? A ver, ese municipio, esa pequeña ciudad, ¿sí será que tiene un hábito de consumo de comida rápida? ¿Sí será que le jalan bastante a la hamburguesa, al perro? ¿Sí será que están bastante relacionados con el consumo de donas, de café o de otros productos que de pronto se brindan en ciudades mucho más desarrolladas? Entonces, todo esto va a influir el entorno social, ¿ya? La religión, las creencias, ¿cierto? Imagínense usted colocando un almacén pues, de ropa femenina y que sea de pronto ropa no tan conservadora, sino que sea un poco más liberal en un pueblo que de pronto sea de mucha tradición religiosa, ¿sí? Donde las mujeres no se acostumbren a usar ropa de pronto tan corta
o con tantos escotes y demás. Pues miren que pues parece ser algo como chistoso en algunos momentos, pero todos esos análisis se deben hacer al momento pues de analizar el entorno. Y en lo último, el entorno tecnológico. Dice, es importante contar con la mejor y más actual tecnología a nuestro alrededor, lo cual aumentará nuestras opciones de ser más innovadores y por lo tanto eficientes. Entonces, ese entorno tecnológico va a ser fundamental, ¿ya? Usted va a colocar una empresa de domicilio y se la va a colocar en un municipio donde ni siquiera haya cobertura de internet. Entonces, imagínense cómo le van a hacer a ustedes los pedidos, ¿sí? ¿Cómo se van a comunicar los usuarios con usted? ¿A través de qué? ¿Será que le van a mandar un papelito en la patica de una paloma para mandarle a pedir el pedido? No, ¿verdad? Entonces, dependiendo el negocio, dependiendo la actividad de su empresa, dependiendo lo que vaya a realizar, el entorno tecnológico va a ser fundamental, porque es el que va a poder apoyar, ¿sí?, la realización de esto. ¿Listo? Entonces, pues, esa parte está ahí. Entonces, esto, pues, esta parte de la empresa, de lo que tiene que ver con la administración financiera en la empresa, lo vamos a dejar hasta aquí. Para el día jueves, ¿sí? Óigase bien, para el día jueves, ya lo que está acá es la explicación, pues, de lo que vimos acá en la gráfica. Para el día jueves vamos a recibir en clase, para ese día quiero que todos en clase, antes de empezar a grabar, me van a presentar una línea de tiempo. Para los que no sepan qué es una línea de tiempo, por favor, búsquenlo en internet y empápense bien de la temática. Me van a realizar una línea de tiempo sobre, me quieren tomar pantallazo, se lo pueden hacer, sobre el origen de la administración financiera. Entonces van a hacer una línea de tiempo con base a estos datos que tenemos acá. Y la vamos a socializar para el día jueves. ¿Listo? Todos van a realizar la actividad, ya sea en computador o sea a mano. Le van a tomar fotos y ese día pues me la van a enviar por el grupo de WhatsApp. Esta actividad no va a ser a través de la plataforma. La voy a revisar en clase como si fuera una actividad en clase, así en el salón. Y entonces pues la vamos a revisar ese día. Van a realizar, repito, una línea de tiempo. Listo. Línea de tiempo donde usted relacione el origen de la administración financiera. Entonces pueden tomar como insumo esta presentación que tengo acá. Esta diapositiva va a estar en la plataforma Q10 para que ustedes puedan acudir a la plataforma y puedan tener acceso a ella. O pueden ahora mismo tomarle pues pantallazo acá o captura de pantalla para Profe, que tengan. Hola, profe, yo no estoy viendo la pantalla. Ok, permítame un momento. Aquí. ¿Me confirman? ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, ahora sí. Sí, profe. Ahora sí, listo. Orígenes de la administración financiera. Listo. Van a realizar una línea de tiempo con respecto a este tema. Listo, muchachos. Entonces, permítanme, voy a suspender la grabación y luego de esto voy a verificar las personas que entraron después del pase de lista. Permítanme un momento. Profe, qué pena.